Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos cineterapia. Acabamos de ver dos videos. Uno fue un opening corto llamado Daño hepático por alcohol y posteriormente vimos una película llamada Más allá del odio. Vamos a dar una pequeña plática sobre qué logramos rescatar sobre los videos vistos el día de hoy y pues vamos a empezar primeramente por ver el daño hepático por alcohol. Vamos a empezar a ver estas diapositivas. El abuso del alcohol puede causar tres tipos de lesiones hepáticas en el hígado, que a menudo se desarrollan en el orden siguiente. Cuando una persona tiene serios problemas de alcoholismo, tiende a tener problemas en el alcohol, entonces tiende a tener problemas en el hígado. Entonces, estos problemas van siendo progresivos. Primeramente, a causa del alcohol podemos tener problemas en el hígado de una acumulación de grasa, que se le llama hígado graso o esteatosis hepática. Si la persona sigue consumiendo más y más alcohol, posteriormente el hígado puede ir progresando a tener una inflamación que se le llama hepatitis alcohólica. Y si sigue bebiendo fuertemente y no para de tomar esta persona, puede llegar a lo que es la cirrosis. Entonces vamos a empezar a desarrollar qué es lo que quiere decir cada etapa de estas. Vamos a dar la diapositiva siguiente. Ok, vamos a hablar primeramente de la estatosis hepática etílica, que viene siendo hígado graso por alcohol. La esteatosis hepática etílica se produce por la ingestión excesiva de alcohol en un periodo que oscila entre semanas y a veces años. Consiste en un acúmulo de grasas en el hígado a consecuencia de las alteraciones metabólicas que produce el alcohol. El paciente no tiene síntomas. Frecuentemente cursa sin alteraciones analíticas y no afecta a la función hepática. Es reversible con el cese del consumo de alcohol. Ok, esta es la primera progresión en la cuestión de un daño en el hígado graso por alcohol, que también las personas pueden llegar a tener hígado graso por obesidad o por diabetes, no principalmente por alcohol, que se forma el hígado graso cuando en el hígado las células contienen más del 5% de grasa, ¿no? Entonces, también puede ser un problema el hígado graso de forma natural a causa de obesidad o diabetes, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a los problemas a causa del alcohol. Entonces, este es el primer daño que se produce en el hígado. Si la persona sigue tomando, va a pasar a la segunda etapa, que es la siguiente. La siguiente etapa es la inflamación, que es una hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica es un cuadro de evolución subaguda. Se considera que se debe el consumirse alcohol en cantidad excesiva, al menos durante 5 años, para llegar a desarrollar este cuadro. Es mucho más grave que la estatosis. El paciente suele tener síntomas de enfermedad generales tales como cansancio, falta de apetito, malestar digestivo, dolor en el lado derecho del abdomen y a veces fiebre. La gravedad es variable. Si cesa el consumo de alcohol, la enfermedad puede curarse, pero hay pacientes que fallecen y otros que pasan al tercer tipo de cuadro. Entonces, aquí en esta etapa todavía de la inflamación, hay manera en que la persona se pueda curar si deja de tomar, pero si sigue tomando, va a pasar a la siguiente etapa, que va a ser la siguiente. La vamos a ver en la otra diapositiva, que ya viene siendo una cirrosis etílica. La cirrosis etílica consiste en la alteración de la estructura del hígado por los procesos de cicatrización, fibrosis, producidos en el hígado por efecto del consumo de alcohol. En general, durante muchos años es irreversible. Aunque algunos pacientes están asintomáticos en las fases iniciales de la enfermedad, muchos tienen síntomas. Se producen alteraciones analíticas y se deteriora la función hepática. Muchos pacientes acaban falleciendo a consecuencia de la enfermedad. Entonces, este es la etapa terminal en un problema de hígado que se
se forma a causa de fibrosis, que la fibrosis viene siendo cicatrización. ¿Cómo se hace la cicatrización? Cuando una persona está tomando mucho alcohol, el alcohol tiene una, una sustancia llamada etanol, que es una sustancia que afecta mucho el químico ese. Entonces, cuando cae al hígado, el hígado tiende a inflamarse. Entonces, de tanto que se inflama, llega a hacer una fibrosis en el hígado que son como cicatrizaciones, y es cuando ya llega la cirrosis. Aquí podemos ver en la imagen un hígado sano y el hígado ya con cirrosis, ¿no? Entonces, esta es la última etapa, la cirrosis, y ya cuando una persona tiene cirrosis, pues ya va a una etapa muy evolutiva de un problema a causa del alcoholismo que va en el hígado, ¿no? Entonces, vamos a ir a la diapositiva siguiente. ¿Cómo se trata la hepatopatía alcohólica? El único tratamiento eficaz es el abandono del consumo de alcohol. Si existe dependencia alcohólica, la suspensión del consumo precisa una ayuda psiquiátrica. El único tratamiento eficaz es el dejar de tomar alcohol. Y cuando una persona no puede dejar de tomar alcohol, hay que buscar tratamiento psiquiátrico o bien psicológico. La supresión del consumo de alcohol permite la curación de la estetatosis, y en muchos casos de la hepatitis alcohólica, cuando existe cirrosis, da lugar a una mejoría de la función hepática, aunque la cirrosis es irreversible. Dependiendo del grado de deterioro de la función hepática, estos pacientes podrían llevar luego una vida normal, o por el contrario, precisar un trasplante hepático para evitar el fallecimiento a causa de complicaciones de cirrosis. Pues ya cuando hay un problema de cirrosis muy arraigado en el hígado, el dejar el consumo de alcohol nos ayuda a poder llevar una vida normal, por lo menos el tiempo que nos quede, porque se dice que esta enfermedad es irreversible, pero el dejar el consumo de alcohol sí nos ayuda a tener una mejoría en el funcionamiento del hígado. Entonces, pues lo mejor es que eh, una persona que tenga problemas de adicciones, de alcoholismo, y que ya empieza a tener problemas en el hígado, como en el hígado graso, pues está a tiempo de dejar de tomar para que no llegue a un problema como es la cirrosis, y porque muchas veces las personas pues pueden llegar a perder la vida a causa de esto, ¿no? Entonces, pues esto es un pequeño introducción a causa de los problemas que podemos tener por consumo de alcohol en el hígado. Vamos a pasar ahora a ver qué podemos rescatar de la película que vimos el día de hoy. La película se llama Más allá del odio. Vamos a leer la sinopsis. La sinopsis de esta película es: la vida de Terry Wolfmeyer sufre un vuelco radical cuando su marido desaparece repentinamente. Para colmo, su relación con sus 4 hijas se hace tensa, que acaba recurriendo al alcohol para evadirse de sus problemas. En estas circunstancias, la amistad de un jugador de béisbol representa para ella una gran ayuda. Ok, vamos a ver qué pudimos rescatar. Principalmente en esta película, Más allá del odio, podemos ver cuadros de ira, de resentimiento y problemas de adicción de alcoholismo, ¿no? Entonces, todo empieza cuando una señora que es Terry Wolfmeyer, la actora principal, piensa que su marido la abandonó y que se fue con su secretaria sueca. Entonces, ella, a causa del abandono, se siente triste, se siente con resentimiento, se siente con culpa y con mucha impotencia de no saber por qué la abandonó, y empieza a tener también resentimiento hacia él por haberla abandonada y de haberla dejado con 4 hijas. Entonces, esos resentimientos y esa ira se convierten en que se vuelve un caos su casa, y también ella empieza a recurrir en los problemas de alcoholismo, ¿no? Empieza a tomar mucho alcohol, y lo hace para fugarse de los problemas que tiene. Y siempre se le ve ahí que trae su copa de vino y pues pelea mucho con sus hijas. Hay muchos roces entre ellas debido a que
pues cuando una persona es iracunda, no soporta muchas veces o todo le cae mal o anda de mal humor, entonces eso hace que se crea un ambiente problemático, ¿no? Entonces, ella, a causa del abandono de su marido, se encuentra dentro del alcohol y con esos problemas de ira y pues después conoce a una persona que es un ex beisbolista, ¿no? Esta persona también tiene un problema con el alcohol, pero ¿qué pasa? Aquí podemos ver un tema que vimos la semana pasada, que es el verdadero valor de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque ella empieza a conocer a esta persona y empieza de cierta manera a sentirse un poco mejor o bien a sus problemas tener con quién platicarlos o tener un compañero, ¿no? Y también le ayuda en cierta parte porque la persona que conoce pues ya se empieza a ser amigo de sus hijas y a una hija le consigue trabajo en una estación de radio. Entonces, eh, entra esa ayuda que compensa un poco también el que como la dejaron sola y no haya qué hacer, pues siempre tener una ayuda o una persona que esté contigo, pues suma, ¿no? Suma a llevar una vida, pues que te puedan ayudar en algo. Entonces, ella, en la cuestión del verdadero valor de las relaciones interpersonales, podemos ver cómo en la película a ella le ayudó a poco irse alejando del abuso del alcohol, ¿sí? Porque muchas veces cuando las personas tienen un problema alcohólico, son, lo hacen para olvidarse de sus problemas, muchas veces no saben cómo enfrentar una situación que estén pasando en su vida. Entonces, el alcohol las desinhibe, las hace olvidarse de estar en un punto de relajación o en un punto de que desinhibe los problemas que están pasando en la vida actual y pues eso hace que, que andes despreocupado, ¿no? Entonces, cuando conoce el beisbolista y le empieza a ayudar y empieza ella a salir adelante poco a poco, empieza a dejar lo que es la adicción al alcohol. No, ella eh, no necesitó ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica, más que nada le ayudó el verdadero valor de una relación interpersonal que funcionaba, ¿no? Entonces podemos ver también que en esta película se trató mucho sobre la ira y el resentimiento porque la señora se volvió una señora iracunda cuando le gritaba a sus hijas o no se llevaba bien con ellas, cuando ellas empiezan a entrar en relaciones personales, se pone de mal humor, cuando una hija sale embarazada, ella se enoja. ¿Por qué? Porque resulta que le dijeron a ella, le dijo, mamá, estoy embarazada, pero ya sabían todos menos ella. Entonces, esa es otra parte que pasa muchas veces cuando no hay esa confianza entre la familia, ¿no? De que le esconden las cosas. ¿Por qué? Porque no saben de qué manera va a reaccionar la persona. En este caso, la hija de ella tuvo que esconderle que estaba embarazada porque ya sabía que su mamá era muy iracunda y sentía sentía eso de que ella se iba a enojar o no sabían de qué manera iba a reaccionar, ¿no? Entonces, pues las riñas familiares y todo eso se produce a causa de qué? Del abandono de una persona. Al último de la película, descubren que el papá nunca las abandonó, sino que el señor eh, cayó a una fosa y ahí quedó tirado y falleció. Entonces, no fue que las haya abandonado por irse con otra persona, sino que se falleció el señor en un accidente. Entonces yo pienso que eso tal vez le ayudó a ella a darse cuenta que no tenía ella culpa en nada y que ese resentimiento pues se calmó un poco el decir, pues no me abandonaron,
al darse cuenta que su esposo tuvo un accidente y de esa manera fue que falleció y no fue que la abandonaron. Entonces, tal vez al final de la película, ya eso, porque ella se ve tranquila ya y yo pienso que eso le ayudó a decir, pues no fue por algún problema personal mío o porque estaba enfadada de mí, simplemente tuvo un accidente, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo la ira y el resentimiento te puede causar una enfermedad, porque la hija de esta señora, como una de las hijas, tenía resentimiento hacia ella porque ella no era muy de transmitirle cariño o amor. En una parte de la película sale como la hija se enferma, está en el hospital y a ella le hablan en la madrugada y pues pensaban que tal vez era un problema de cáncer en el estómago, pero al último se dan cuenta que el problema venía de que la muchacha tenía mucha ira y mucho resentimiento y mucho estrés hacia, hacia su mamá, pues, que era un ambiente que se fue creando a causa de tantos problemas o a causa de tanto mal humor de la señora, de tanto alcoholismo. La muchacha no aguantó tanto estrés, tanta toxicidad familiar y fue como ella, pues, se enfermó. Después sale como ya van entendiéndose mejor, a como la señora fue dejando el alcohol, van teniendo una relación mejor entre ellas, ya se reían entre ellas y se empezaban a llevar mejor y esto fue ayudando a llevar una vida familiar más tranquila, ¿no? Entonces, pues, ¿qué rescatamos de la película? Que la ira, el resentimiento familiar, pues no nos deja nada bueno. Y que también el querer fugarse de la realidad consumiendo alcohol, pues te puede llevar a causa de una adicción y a causa de esa adicción, pues toda tu familia se puede venir abajo, ¿no? Entonces, pues si están en un problema de este tipo, pues hay que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica para salir adelante y cuando lo detectes a tiempo, porque muchas veces hay veces que ya está muy dañadas las cosas y es más difícil hacer una recuperación familiar, ¿no? Entonces, pues es lo que se rescata de esta película y del opening y pues vamos a dar por terminada la reunión. Bueno, pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a terminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquier y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas tardes.